this begins. Hola amigos, qué bendición estar nuevamente alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Hoy vamos a estudiar un mensaje divino. He hablado muchas veces acerca de esto, pero no me es una carga volver a recordarlo o volver a traerlo a memoria, volver a estudiarlo, porque es de suma importancia y es de gran bendición para nuestras vidas. ¿Quién no tiene necesidad? Si preguntamos quién tiene necesidad, yo creo que todos levantamos las manos. ¿Quién de nosotros no necesita ayuda o necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda y hay necesidades que necesitan ser suplidas, perdón la redundancia. Hay necesidades que el único que puede intervenir en ellas es el Señor. Por eso en este día vamos a estudiar ayuda en nuestra necesidad. Y cuando hablamos en nuestra necesidad es en mi necesidad. ¿Cuál es esa ayuda y cómo podemos hacer? En el mensaje anterior veíamos cómo orábamos e interveníamos y declarábamos que los 4 vientos, ¿cierto? De los 4 puntos cardinales, llamábamos la bendición y dábamos la orden que no fuera retenida. Pero esta es superior, esta es mayor, esta es más grande. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios porque nos permite estar en esta noche reunidos alrededor de su palabra, de su poder y de su nombre? Jesús, muchas gracias por tu amor y tu bondad. Muchas gracias por tu dirección. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por llenarnos tanto de ti y amarnos. Muchas gracias por enseñarnos el camino por el cual nosotros debemos andar. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que bienaventurados los que tenemos necesidad, porque esa necesidad será suplida, será saciada, será llena. Y hoy te damos gracias, Padre del cielo y de la tierra, y declaramos tu ayuda divina, poder divino, gracia divina, poder del cielo para todos nosotros. Y hoy bendecimos tu santo nombre y te decimos, Señor, gracias, porque no hay nada difícil para ti, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, no hay nada, Señor, de los cielos que tú no puedas hacer. Hoy te queremos dar gracias, Señor, hoy queremos honrarte, hoy queremos glorificarte, hoy queremos darte gracias, hoy queremos, Señor de los cielos, deleitarnos en tu maravillosa presencia y descansar delante de tu altar. Padre maravilloso, gracias. Gracias por tu dulce amor, gracias por tu bendición, gracias por cada persona que está hoy apartando un tiempo para alimentar su espíritu, apartando un tiempo para sí mismo, apartando un tiempo como el tiempo que apartó María, Señor de los cielos, cuando estaban ellas dos, Marta y María, Marta haciendo muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte, y esa es la parte que nosotros en alimento espiritual hemos escogido. La de escucharte, la de venir ante tu presencia, disfrutar delante de tu altar, Señor, escuchar tu voz y deleitarnos delante de ti. Señor, gracias. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra sea robada. Prohíbo en el nombre de Jesucristo que sea quitada, que sea, Señor de los cielos, usurpada en el nombre de Jesucristo. Y hoy declaro tu bendición, hoy declaro tu ayuda, hoy declaro tu restauración, hoy declaro tu cuidado, Señor. Raba, Shene, Hete, Hei, Bashiti, Hibatei, Balabala, Shetei, Salai, Elei, Barruba, Rai, Basei, Alai. Gracias, Señor. Declaro un cerco de protección alrededor de todos los que estamos, Señor de los cielos, en esta noche, reunidos para recibir tu palabra, y te damos gracias, Señor. Declaro que esta palabra renueva, transforma, vivifica y verdaderamente es de ayuda en la necesidad de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, de verdad, este es un tema extraordinario, lo amo con todo mi corazón y ha sido de gran bendición para mi vida. Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué dicen que es? Dios es espíritu. Y miremos lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mira lo que dice. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios fuimos nosotros creados. O sea,
Dios nos creó como Él, como es Él. Además dice también en 1 Juan 4 que como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, si Dios es espíritu, ¿cómo somos nosotros? Nosotros también somos espíritu. Tenemos espíritu. Tenemos un área igual a la del Señor. Yo no sé si corporalmente el Señor sea como nosotros, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Muy probablemente sí, lo vamos a descubrir cuando estemos en su presencia. Pero lo que sí es cierto es que si Él es espíritu, nosotros también somos espíritu. Y lo más divino es que el Señor, dice Juan 4:20, ahí mismo cuando Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que nosotros necesitamos en el Espíritu, porque Él es Espíritu, hablar con Dios y orar a Dios en el Espíritu, ¿cierto? Miren, los animales tienen diversas formas de comunicarse. Chasquidos, ruidos, movimientos, danzas, olores. De múltiples formas se comunican los animales entre sí, ya sean para pelear, ya sea para aparearse, ya sea para lo que necesiten comunicarse, para armar como emboscadas o defenderse en equipo, en grupo, en manada, pero ellos tienen una forma de comunicarse, tienen un lenguaje para comunicarse. Si Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, sí es cierto que Dios nos dio un lenguaje, nuestro lenguaje, el español, tenemos una forma de hablar, pero Dios nos dio un lenguaje especial para que nos comunicáramos con Él. Esto es una cosa divina, muy, muy, muy especial. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y acabamos de leer que Dios es espíritu y que nos hizo a su imagen y semejanza. Y estamos viendo aquí en 1 Corintios 14:2 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu, o sea, en mi espíritu, en el espíritu de los hombres, estamos hablando que misterios. Ese es el lenguaje que Dios nos dio. Tenemos un lenguaje espiritual que Dios nos dio de manera especial, sobrenatural y que viene del cielo y que cumple muchas múltiples funciones, pero hay una en especial y es en nuestras necesidades. Este es el lenguaje que nos ayuda con mayor eficacia y mayor efectividad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Porque Dios nos dio un lenguaje especial para hablar directamente con Él. Cuando tenemos una necesidad, quizás vamos a la presencia de Dios, lloramos, está bien llorar. Hablamos con Dios, está muy bien hablar con Dios. Declaramos una serie de cosas, está muy bien. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas y oramos en lenguas, estamos hablando misterios, cosas secretas. Y estamos hablando y orando de la manera acertada, de la forma más precisa, y vamos muy probablemente, no por nosotros ni nuestras capacidades, sino por el Espíritu Santo, vamos derecho al problema, a la necesidad. Es algo extraordinario. Miren lo que dice Romanos 8, 26 y 27, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjense esto queridos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y quiere decir, debilidad es nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestra enfermedad, nuestra situación económica, nuestras debilidades en el carácter, nuestras debilidades o necesidad en cualquier área de nuestra vida.
Ahí quien interviene es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Con las lenguas. Él es el que interviene. Y este es el lenguaje del cielo. Este es el lenguaje de Dios. Este es el lenguaje donde me comunico directamente con el Señor. Y usted puede estar pensando ahí, yo no tengo las lenguas. Yo entonces estoy orando mal, estoy haciéndolo mal. No, mis amigos, de ninguna manera. No lo están haciendo mal. Pero es como cuando nosotros tenemos algo de uso manual y después encontramos lo mismo, pero de uso eléctrico. Pensemos en un molino. Antes molíamos la carne y el maíz con un molino manual. Todavía se hace con el molino manual. Pero ¿cuánto tiempo se tarda? Pues nos tardábamos en en moler determinada cantidad, pongámosle de maíz, para hacer las arepas. O de carne, para hacer carne en polvo o carne molida. ¿Cuánto tiempo nos tardábamos moliendo? Y ahora hay aparatos eléctricos donde solamente están que uno oprima un botón y en segundos o minutos está molido y hecho polvo, ¿cierto? Quizás la cantidad de tiempo que ahorramos y esfuerzo es absolutamente grande, más o menos de esa manera. Decía un predicador que siempre les nombro, Derek Prince, decía que es como un misil, ¿cierto? Que es un arma supremamente rápida, acertada, intercontinental. O sea, traspasa fronteras. Y hay algo mejor y todavía extraordinario, y es que el enemigo no entiende nada de estos misterios. Los testimonios que he escuchado acerca de la oración en lenguas son absolutamente extraordinarios. Por ejemplo, hay personas que van conduciendo, esto lo escuchaba de una predicación, iba un hombre conduciendo y de pronto tuvo el sentir de ponerse a orar en lenguas de una manera, rápida, y dijo, Señor, o sea, tuvo ese sentir y empezó a orar en lenguas, a orar en lenguas, a orar en lenguas. Y de lo que se percató más adelante es que fue guardado de un accidente, porque más adelantico encontró el accidente con otros vehículos, pero su vida, por supuesto, fue guardada. Y así en múltiples ocasiones, milagros que han ocurrido, porque oramos en lenguas muchas veces y no sabemos lo que estamos diciendo, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, está interviniendo por nosotros con gemidos indecibles. Estamos diciendo y declarando la perfecta voluntad de Dios. Es el lenguaje del Espíritu, es el lenguaje de Dios. Estoy declarando misterios. Estoy diciendo y profetizando sobre mi vida o sobre mi familia. Y cuando hablamos de una debilidad, no solamente son mis problemas personales, es decir, mi enfermedad, mi dolor, mi tristeza, mi angustia, no, sino que es todo lo que nos rodea. Los problemas también de las personas que amamos son cosas que nos duelen y que queremos que Dios nos responda. Entonces, orar en lenguas, mis amigos, trae beneficios extraordinarios, demasiado grandes, demasiado poderosos. Es la puerta que se abre para que vengan los demás dones. Es la puerta abierta para que los demás dones también fluyan. Las lenguas nos llevan a caminos más grandes y nos llevan a cambios más extraordinarios, más rápidos, más divinos. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que cuando oramos en lenguas, fortalecemos nuestro hombre interior. Es decir, mis debilidades, mis formas de ser. A veces yo por muchos años he orado por mi carácter, por mis formas de responder, por mi dureza a veces y tantas otras cosas, pero ¿qué me he dado cuenta? Que por mucho que yo orara y pidiera, yo pedía hasta que me lo quitaran, que me arrancaran esa forma de ser. Yo quería todas estas cosas, pero cuando me he dado cuenta que entre más oro en lenguas, me vuelvo más consciente y también empiezo a dar respuestas de manera diferente.
Es hasta que venga Cristo que seré perfeccionada. Pero por lo menos a mis 53 años, poder vivir mejor y contestar mejor y ser más misericordiosa y ser más amorosa y más sensible a la necesidad de otros, aún a mi propia necesidad, yo creo que es un logro extraordinario. Nunca es tarde para que nosotros veamos cambios maravillosos. También, ¿qué hace el orar en lenguas? Mire, oramos misterios, oramos cosas que nosotros no entendemos y no conocemos, pero los resultados son divinos. Hace poco se presentó una circunstancia familiar y se iba a desencadenar como una pelea entre nosotros los hermanos, una división, pero el Espíritu Santo me permitió ver lo que el enemigo tenía planeado, cuál era el objetivo final, cuál era realmente el objetivo del enemigo para con todos nosotros. Pero si yo, y esto, ¿por qué incluyo las lenguas? Porque venía orando por mucho rato y por varios días, orando en lenguas. Insistentemente el Espíritu Santo me había llevado a eso. Y la verdad que yo me asombré, no me molesté con lo que escuché y lo que leí en el chat. No lo cuestioné, no lo razoné, sentí amor, compasión y misericordia. ¿Y qué hice? Intervine, oré para que el problema no se agrandara. Y saben una cosa, lo más lindo es que todo se ordenó y todos otra vez volvimos a la unidad. Hay que cuidarla, por supuesto, pero ¿a qué les digo? O sea, ¿por qué traigo a memoria esto? Porque yo no sabía lo que antes estaba orando. Justo cuando esa circunstancia se presentó, yo estaba en unos tiempos de oración en lenguas. Y se presenta la circunstancia, pero el Espíritu Santo, de una manera tan extraordinaria, me permitió recibirla, procesarla en el Espíritu y reaccionar en el Espíritu. Eso para mí fue grandioso. En otras circunstancias, yo no hubiera contestado ni hubiera reaccionado de esa manera. No se trata de nosotros, se trata de quién. Se trata del Espíritu de Dios. Entonces, para poder soportar tantos problemas, dificultades, necesitamos entender que las lenguas son una bendición que Dios nos ha dado, que es el lenguaje del cielo, que es el lenguaje directo, lo que Dios nos ha dado. Y ustedes pueden decir, oiga, pero ¿cómo hago? ¿Cuántos años de vida cristiana necesito? ¿Qué tengo que hacer? Yo no soy digna porque soy pecadora, porque soy esto. Yo también. Sin embargo, lo que dice el Señor es completamente diferente. Lo que Dios tiene para nosotros es absolutamente diferente. En Hechos de los Apóstoles 10 del 1 al 8, miren lo que dice acerca de un hombre que era un hombre común y corriente como nosotros. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. ¿Qué hizo? ¿Quién era Cornelio? Cornelio ni siquiera era judío. Cornelio era un gentil como ustedes y como yo. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios. Y Dios se le apareció, o sea, pues a través de un ángel, y tenía algo mayor para él, porque conocía el corazón, las necesidades y los deseos que tenía Cornelio de agradar a Dios. Su corazón estaba dispuesto como está su corazón dispuesto.
Y dice que y mandó llamar entonces a Pedro. Pedro estaba donde el Señor dijo, y Pedro justamente tuvo en ese momento unas visiones, ¿cierto? Y él veía que en un lienzo bajaban muchos animales que se consideraban inmundos, y le dijo el Señor: Pedro, come de estos. Y él dijo: no, Señor, ¿cómo se le ocurre si yo no como cosa inmunda y nunca lo he hecho y no lo voy a hacer? Pero el Señor le dijo: Pedro, o sea, que no hiciera pues acepción de personas, y que lo que el Señor había bendecido, él no lo podía llamar inmundo. Aunque la visión fue, esto está, queridos, en Hechos capítulo 10, lo pueden seguir leyendo. Y empieza Pedro a tratar de entender lo que Dios le había dado. Después se le presentan los mensajeros que envió Cornelio para que lo buscaran, y Pedro accede a irse con ellos a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Pedro no sabía y Cornelio tampoco sabía, pero el Señor sí lo sabía. Esto es una cosa maravillosa. Y dice al otro día entró en Cesarea Cornelio, y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han enviado a llamar? Imagínense, Pedro tampoco tenía idea por qué causa fue mandado a llamar. Entonces Cornelio le dijo, en el verso 33 dice: por tanto, le contó todo lo que había ocurrido, y dice: envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. O sea, Cornelio tampoco sabía, pero el Espíritu Santo sí, el Señor sí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y empieza Pedro a relatarles acerca de Jesucristo, y que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconozcan que murió por nosotros y resucitó, y está sentado a la diestra. Ese es el requisito primordial, principal y necesario que nosotros ya también cumplimos. Es decir, ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es sencillo. Hoy reconozco, Señor Jesucristo, que tú eres Dios, que viniste aquí a la tierra, moriste por mí, por mis pecados, y me has hecho libre. Reconozco que resucitaste, y junto contigo resucitaste mi vida, y estás sentado a la diestra de Dios, y yo estoy sentado junto a ti en los lugares celestiales. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y Pedro empieza a hablarles acerca de Jesucristo, y esto es una cosa divina, porque dice que Pedro, en el verso 44, dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces dice que Pedro dice: ¿qué hace falta para que también los bauticemos? Dice el versículo siguiente. Pero yo voy a leer hasta el 46, la primera parte. Dice: pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. ¿Qué fue lo distinto que recibieron? Recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué cayó sobre ellos? De manera espontánea. Nadie los tocó, nadie los ungió.
el mismo Espíritu de Dios vino sobre ellos y los ungió. Eso mismo puede ocurrir ahora mismo, eso puede ocurrir ahora mismo sobre su vida. Que empiecen a hablar en otras lenguas. ¿Qué vio Dios? Vio a Cornelio en su necesidad, en su deseo de agradar a Dios, en su deseo de actuar de manera correcta. Vio las oraciones y dice que las limosnas. Dios se da cuenta de todo, pero había algo mayor. Por supuesto, recibir a Jesucristo, pero recibieron las lenguas. ¿Qué diferencia hay entre Cornelio y nosotros? Para todo aquel que se está preguntando, pero es que yo no soy lo suficientemente, no estoy lo suficientemente capacitado, no soy lo suficientemente santo, no pertenezco a una iglesia donde se muevan mucho los dones. Chicos, esto es personal. Bueno, igual divino donde estemos en una iglesia donde sea la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero esto de lo que estoy hablando es algo personal. No importa, este era un hombre X, podríamos decirlo como nosotros, una persona común y corriente, pero Dios vio la necesidad de Cornelio y de toda su familia. Y solamente escuchando el mensaje de Jesucristo recibieron las lenguas. Y las recibieron de tal manera que el mismo Pedro estaba asombrado. ¿Ustedes creen que recibimos las lenguas porque ese es un momento de mucha espiritualidad? Las lenguas son un regalo precioso del cielo. Las lenguas las puedo comparar con lo que dice Mateo 13, 45 y 46. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la perla de gran valor. Podemos tomar y darle la interpretación que nosotros queramos. Lo podemos hacer, pero queridos, nosotros cuando encontramos el valor y el significado de las lenguas, yo lo he encontrado, lo aprecio y es lo que quiero transmitirles en este día. Y es que esta es la perla de gran valor. Este es el tesoro más grande, invaluable, que el diablo no puede entender, que no puede robar, que no puede quitar. A mí me engañó por mucho tiempo, pero ya no me lo vuelve a hacer. Ya descubrí la verdad y la realidad, y también gracias a las lenguas. Yo dejé por mucho tiempo de orar en lenguas y de hablar en lenguas, pero Dios en su infinito amor y misericordia me volvió a llamar y me volvió a levantar y me volvió a despertar. Pero si usted nunca ha orado en lenguas, nunca ha hablado en lenguas, ¿qué necesita? Solo desearlo y pedirlo. Están dadas. Dios quiere y es la perla de gran valor. Dejo todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tenía, digamos, todas las formas que yo tenía de orar, las cambio por esta. No quiere decir que yo no ore en español, claro, yo oro en español y noto que después de orar en lenguas, cuando oro en español, oro con más poder, con mayor fluidez y oro cosas que no tenía planeadas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo dentro de mí. Es el Espíritu de Dios el que ha ordenado. Es el Espíritu de Dios el que calma, tranquiliza. O sea, yo puedo venir con miedo, con tristeza, con dolor, con ira, con enojo. Y oro en lenguas, mis amigos. Y el Espíritu Santo empieza a ordenar eso que está desordenado. Igual, yo también me arrepiento, pero cambio esas oraciones almáticas por oraciones en el Espíritu. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba. Yo antes le contaba al Señor un montón de historias. Es más, dirigía oraciones como contando historias. O sea, nada. Chicos, eso es como todavía moler el maíz en el molino manual. Vayamos a lo más rápido, a lo más práctico, a lo más efectivo, porque el Espíritu Santo sabe. Tal vez nosotros vamos y nos ponemos a contar el problema, pero lo que el Espíritu Santo puede estar clamando es cómo ser libre del orgullo, por ejemplo, cómo dejar el enojo, cómo el Espíritu Santo nos da una porción especial de misericordia, de amor,
de revelación, de entendimiento, de sabiduría en medio de toda circunstancia. Este es un tesoro precioso, es una perla preciosa, es lo mejor que nos puede pasar y tenemos que aprovechar el tiempo. En otro mensaje que yo di aquí en Alimento, les hablé del estudio que hay acerca de las lenguas. No lo voy a repetir porque yo ya lo dije en otro tema aquí acerca del Espíritu Santo. Pero está comprobado científicamente que no tiene nada que ver. No es que yo concientice a mi cerebro de que ore en lenguas y repita. No. Es directamente del Espíritu. No tiene que ver con ninguna parte de mi cerebro en cuanto a la función del habla. No, esto viene externamente sobre mi vida y se produce ¿qué? Se producen las lenguas. Esto es una cosa muy, muy espectacular. Las necesitamos, queridos. Necesitamos orar en lenguas. Necesitamos hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Necesitamos hablar directamente a Dios. Necesitamos en el nombre de Jesús hacer intercesiones así efectivas, como dice 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué necesitamos? Edificarnos, interceder por nosotros. Cuando oramos en lenguas, estamos edificándonos, estamos restaurándonos, estamos levantándonos de la situación que sea. Estamos construyendo algo nuevo, pero no nosotros, el Espíritu Santo. Nos edificamos, mis amigos. Se fortalece, dice la Biblia, nuestro hombre interior, es decir, nuestro carácter. Lo que por muchos años yo quise transformar con otro tipo de oraciones y luchando y haciendo esfuerzos por el Espíritu Santo, me he sentido más pacífica, más tranquila, más consciente de todo lo que aprendí que necesito desaprender. Eso es una cosa fabulosa. Miren esto, chicos, vengo con miedo o con angustia o con mucha tristeza ante la presencia de Dios y empiezo a orar en lenguas y el Espíritu me sana. El Espíritu Santo me restaura, el Espíritu Santo me vivifica, el Espíritu Santo, cuando termino de orar, estoy totalmente llena de paz y de descanso. Oh, amigos, esto es una cosa divina. Yo no pretendo persuadirlos ni convencerlos porque se trata del Espíritu Santo, pero sí quiero exhortarlos, porque exhortar es animar. Los quiero animar para que anhelen y deseen las lenguas. Yo las deseé con toda mi alma, con todo mi corazón, y supliqué y pedí hasta el día que recibí las lenguas, que fue hace muchísimos años. Es la perla de gran valor. Es la perla de gran valor, es la que merece, las lenguas merecen cuando recibimos eso, dejar todo atrás, apartar tiempo para orar en lenguas y levantarnos fortalecidos y vivificados. Yo lo he experimentado, mire, yo oro al Señor para no ser ofendible, pero saben, yo le puedo decir, Señor, ayúdame a ser inofendible. No está mal. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Pero cuando yo voy a orar en lenguas y le digo, Señor, quiero, Espíritu de Dios, ayúdame en mi carácter, ayúdame en la debilidad de mi carácter, y empiezo a orar, Rey, Bashene, Hey, Masei, Yalai, yo sé que el Espíritu Santo está pidiendo realmente, está interviniendo realmente en la raíz, en la esencia. Cuando quiero orar, Espíritu Santo, miren, esto es divino. Cuando estamos en medio de una liberación, digo, Espíritu de Dios, ayúdanos, muéstranos, dinos qué es, y oramos en lenguas. ¡Pum! El Señor mediante visiones nos habla, nos muestra las cosas. Esto no es una fantasía, esto no es un cuento, esto no es una historia que los quiero convencer. Esto es real, mis amigos. Esto es maravilloso. Y las lenguas son para todos. Si a Cornelio y su familia, que eran X, que no estaban en una sinagoga, que no estaban siguiendo a los apóstoles, que nada, pero amaban a Dios, dice profundamente. ¿Qué hizo el Señor? Les trajo salvación a través de Jesucristo, y una vez recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué ocurrieron? Lenguas como de fuego descendieron sobre ellos. Sobre no solo Cornelio, todos los que estaban ahí.
todos los que estaban ahí. Y Pedro aquí comprendió que Dios no hace acepción de personas. Usted está llamado a esto. Dios no hace acepción de personas. Anhelen las lenguas. Para recibir las lenguas se necesita estar orando, claro que sí, o escuchando la palabra de Dios. Yo no sé cómo Dios lo puede hacer, pero la mayoría de personas que le he escuchado que reciben las lenguas es en un ambiente de oración. Dios es soberano. Quiere decir, o que muchos estén orando o que por lo menos yo esté orando. Las personas solas están orando. Una amiga está orando en su cama, anhelaba fervientemente las lenguas y cuando se dio cuenta empezó a orar. En una reunión de niños, los niños súper sensibles para las lenguas. En una reunión de niños estaba estaban los niños en la reunión de ellos orando y de pronto un niño empezó a orar en lenguas, se salió del salón de los niños y se fue a buscar a su papá a decirle, papá, estoy diciendo cosas que no entiendo. Y fue bautizado, recibió las lenguas. Y de pronto usted recibe las lenguas, no entiende lo que está diciendo y a veces recibimos una sola, o sea, es como que repitamos una misma palabra. No importa, repítala hasta que vengan nuevas lenguas, hasta que vengan más palabras en el Espíritu. Pero lo que estamos diciendo es un lenguaje celestial. No entendemos. Bueno, y pedir porque sean interpretadas. Y el Señor nos va a llevar y nos va a dar la interpretación cuando a Él le parezca, ¿cierto? Dice Judas 20, dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se edifica nuestra fe? Orando en el Espíritu Santo, es decir, también nuestra medida de fe que se acrecienta, se vivifica, como dice aquí, se edifica nuestra fe. Necesitamos crecer en la forma de creer y para esto más lenguas. ¿Y saben una cosa? También nos guardamos de hacer oraciones contrarias, oraciones controladoras, oraciones manipuladoras, oraciones carnales, oraciones emocionales. ¿Por qué? Porque cuando oro en lenguas está el Espíritu Santo orando. Esto es una cosa absolutamente maravillosa. Es un regalo del cielo, mis amigos, que nos ayuda en nuestra debilidad. Efesios 6:18 dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. En todo tiempo con toda oración y súplica. Y fíjense esto tan divino. Hay personas que mientras leen la palabra de Dios, como su entendimiento está libre, entienden lo que están leyendo, pero al mismo tiempo están orando en lenguas. Han desarrollado la habilidad, pero el entendimiento está libre. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén orando en lenguas, pueden estar pensando en otras cosas. La idea es que también las ajustemos, pero tranquilos, ahorita no nos preocupemos por eso. Lo que tenemos que hacer es anhelar las lenguas, porque nos ayudan en nuestra debilidad. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Está teniendo enfermedades, situaciones económicas, malas relaciones interpersonales, situaciones emocionales muy fuertes, situaciones laborales difíciles? Miren, esta es nuestra forma, nuestra manera de vivir, nuestra manera de operar con mi esposo. Oramos en lenguas en todo tiempo. Oramos en lenguas cuando vamos a hacer deporte. Oramos en lenguas cuando vamos en el auto. Oramos en lenguas cuando estamos haciendo actividades, pues que no estemos hablando nosotros, sino vamos haciendo cosas. Y siempre estamos orando en lenguas. Ante una necesidad, oramos en lenguas. Ante una circunstancia, oramos en lenguas. Nos enteramos de una mala noticia, oramos en lenguas. Estamos viendo también la televisión y vemos todas esas noticias, desastres naturales, catástrofes, situaciones del gobierno, situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, la guerra de Israel. ¿Qué hacemos? Oramos en lenguas. ¿Qué hemos de pedir en todas esas necesidades? Pues nosotros no lo sabemos, pero el que interviene, el Espíritu Santo, lo conoce todo. Entonces, queridos, aquí dice que espontáneamente mientras recibieron el mensaje, recibieron las lenguas. Me gustaría mucho que mientras usted reciba este mensaje, usted también reciba las lenguas. Sin embargo, he leído y he visto en videos cómo a través del balbuceo de las lenguas de otros
¿sí? Mientras usted balbucea, por ejemplo, mis lenguas, el lenguaje celestial, en la medida en que usted lo repite conmigo, sus lenguas también empiezan a fluir. ¿Cómo? No por mí, ni porque sean mis lenguas, es porque el Espíritu de Dios también lo anhela y lo desea. Entonces, amigos, este es un mensaje hermoso, edificante. Anhele las lenguas. No importa nada. No se recrimine, no se autocritique, ni considere que usted no se las merece. Cristo las tiene para todos nosotros y están hechas y están dadas, para que nosotros las disfrutemos. Como hijos de Dios las necesitamos. Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes, de los que tuvieron mayor revelación. Las lenguas nos ayudan para obtener mayor revelación, eficacia, sabiduría, inteligencia, fe, poder, autoridad, para que las cosas se den en conforme a la dirección. No se compran, no se pueden negociar, son del Espíritu. ¿Y para quiénes son? Para nosotros, los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, para los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y lo reconocemos como nuestro Dios. Para nosotros están hechas las lenguas. Insista, deséela, anhélela, añórenla, pídanla, clamen, porque todo aquel que pide se le dará, está escrito. Entonces, este es el momento y este es el tiempo para que ore por sus necesidades y en su debilidad con el lenguaje del cielo, hablando misterios, sacando lo que está escondido, ¿cierto? Yendo al punto que es, al punto precioso, preciso, a lo que tiene que ser. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. ¿No les parece extraordinario, mis amigos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como con el lenguaje de Él, con el lenguaje del Espíritu. Queridos, entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bueno, antes de esto, chicos, si usted alguna vez se ha burlado de las personas que oran en lenguas o que hablan en lenguas, se ha burlado del Espíritu Santo, ha murmurado, criticado o juzgado acerca de los dones del Espíritu Santo y todo lo concerniente al Espíritu Santo y también el hablar en lenguas, chicos, pues arrepiéntanse, por favor. Es necesario arrepentirnos para que el fluir del Espíritu Santo empiece a actuar. ¿Por qué? Porque esto ha hecho que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca. Y hemos pecado, si hemos hecho eso, hemos pecado en contra del Espíritu Santo. Entonces nos arrepentimos. Voy a guiarlos en una oración, nos arrepentimos y después vamos a pedir que sea el fluir. Después voy a orar en lenguas un momento. Usted balbucee, no tenga pena. Hágalo en voz audible. No tiene que entender lo que está diciendo, no necesita. Si el Señor quiere que usted después entienda, divino, pero no lo tiene que hacer. ¿Listo? ¿Les parece, mis amigos? Es sorprendente, porque es el lenguaje del cielo, y recuerden, es el lenguaje, mi lenguaje en el Espíritu, con el Dios que es Espíritu. ¿Vale? Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tú nos ayudas en nuestra necesidad y en nuestra debilidad. Señor, hay tantas necesidades y tantas situaciones difíciles en cada uno de nosotros, Señor. Unos necesitan sanidad física, otros necesitan que se abran puertas, otros necesitan recursos, otros necesitan restaurar sus matrimonios, sus relaciones entre padres e hijos, Señor, relaciones interpersonales entre jefes y empleados, Señor. Otros necesitan que se hagan justicia. Otros necesitan, Señor de los cielos, que procesos en los juzgados, Señor, en las entes judiciales sean resueltos. Dios, hay tanta necesidad para nosotros que nosotros tenemos, Señor. Pero qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Por eso hoy te decimos, Señor, gracias. Gracias por el lenguaje del cielo que nos has dado.
Gracias porque no hablamos a los hombres cuando oramos en lenguas, sino hablamos directamente misterios y hablamos a ti, Señor. Y cuántas cosas han ocurrido cuando oramos en lenguas también por otros. Hay tantos testimonios y tanto que se ha escrito acerca de cuando oramos en lenguas, las maravillas que ocurren. Padre mío, yo te doy gracias por las lenguas, gracias por el Espíritu Santo, por estar aquí, precioso Espíritu de Dios. Gracias porque la gloria que Jesús recibió del Padre, que fuiste tú, precioso Espíritu Santo, fue la misma gloria que nos dio a nosotros. Y te doy gracias, Señor de los cielos. Gracias porque tú, Dios de los cielos, nos has dado este privilegio maravilloso. También queremos arrepentirnos. Señor, nos arrepentimos por haber juzgado, por haber contristado tu espíritu, por haber difamado, murmurado, señalado, criticado las lenguas, Señor, el orar o el hablar en lenguas. Dios, y me arrepiento y vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor, me arrepiento y hoy vengo por tu perdón que sé que ya fue dado por mí, por ti, Señor Jesucristo, para mí en la cruz. Dios, y yo hoy me arrepiento porque en mi ignorancia me burlé, desafié al Espíritu Santo, lo entristecí, Señor de los cielos, y aún consideré que es una manipulación, que es algo ridículo, que es algo que no es necesario, y pido perdón. Pido perdón, Señor de los cielos, me arrepiento por todo lo que he dicho en contra de las lenguas y aún por lo que he oído y lo acepté como verdad. Me arrepiento porque es una mentira, porque este es el lenguaje del cielo, porque tú nos diste las lenguas, Señor, para que habláramos misterios, para que interviniéramos, Señor de los cielos, conforme a tu preciosa voluntad. Y hoy, Señor de los cielos, vengo delante de ti a decirte gracias por tu perdón y por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Me declaro perdonada y libre, porque Jesucristo murió por mi carga y peso de pecado. Y ahora te quiero pedir, Señor, yo pido, Señor, por cada personita que hoy está aquí, que no ha recibido las lenguas. Señor, yo te pido que seas tú ahora soplando, Espíritu de Dios, operando, Señor de los cielos, y trayendo ese lenguaje del cielo sobre cada persona en el nombre de Jesucristo. Porque reconocemos, Señor Jesucristo, que tú moriste por nosotros en la cruz. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que moriste y resucitaste, Señor de los cielos, y junto contigo me resucitaste a mí. Señor Jesucristo, gracias por haberme salvado, sanado, liberado. Gracias, Señor Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, declaro tu bendición, Señor. Y hoy quiero pedirte, Señor de los cielos, que tú me des lenguas. Hoy quiero hablar el lenguaje del cielo. Y dígale al Señor que lo anhela. Dígale: te pido que me des las lenguas. Te pido que me enseñes este lenguaje divino. Te pido que seas tú a través de mi vida. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú seas ahora. Ay, barru, barrey, barru, barrey, barru, barrey, salai, barru, barru, barrey, barru, basei, alai, balabalashete, salai, hena, hai, bashiti, ay, bali, balei, salai. Balbucee conmigo estas palabras. Abra su boca, abra sus labios, mueva su lengua, declara esto mismo, seyalai, balubalai, balai, shetei, salai, audiblemente, selei, basai. No se sienta ridículo, no se avergüence, porque este es el lenguaje más divino que existe, hasta que vengan sus propias lenguas. Sayalai, balubalei, balai, balubalai, balai, selei, salai. Helei bataba shei, baruba siti hi basei alai, halahaya yei bashiti hi sitia basei, baruba riba ruba sei alai selei salai, hanai bashiti hi sitia basei, baruba shenei balualisi sia base sei alai, o santo rabashene helsetei basiti hi basei alai. Kuniba babashetei salai elei bashuti hi sitia satai. Y oro, Señor de los cielos, y pido por mis hermanos, Señor, para que reciban este regalo
la perla preciosa y la más grande, el tesoro más lindo que puede existir. Rabatushinita, laibasete, gesetei. Qué privilegio que mi lengua, Señor de los cielos, sea, Señor bendito, transmitiendo y hablando misterios, transmitiendo vida, Ruba Rey Batashanay, edificando mi vida, Rey Bashete Hesete Salai, Hai Bashiti Hima Ama Shei, Bashulai Balahai, Niba Rey Basai, y vienen cosas mayores, Señor, contigo, Rey Basuni Kiti Iba Sei Alai, Bashiti Iba Sei Alai, la paz que el mundo no entiende viene de tu espíritu, Rama Sei Alai Salai Basei, soluciones divinas, Rai Bashete Hesete Yalai, Sulimanay Yalai Selei Salai, Oshete y Basai. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Dios. Yo declaro que tu gloria desciende, que tu poder maravilloso está ahora aquí en nosotros. Ay, precioso Espíritu Santo, hermoso Salvador. Ay, Bashuni Hiti Himasei. Qué grandeza, Señor. Gracias porque nos das una herramienta, puedo decirlo, un tesoro precioso para orar por nuestras familias, hijos, esposos, padres, vecinos, amigos, jefes, por nuestra nación, Sayalai, Barru, Arribati, Shiti, Satayele. Gracias, Señor, por este regalo tan precioso y tan divino que recibimos de tu mano. Gracias, Jesús. En el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Prohíbo que esta palabra sea robada. Declaro que crece. Declaro, Señor, que haya gracia y que también hayamos gracia, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Declaro que todos aquellos que no oran en lenguas, que dudan, pero también los que anhelan y desean, Señor de los cielos, declaro en el nombre de Jesús que del norte, del sur, del oriente y del occidente los atraes para que lleguen a este mensaje, para que lo puedan encontrar, Señor de los cielos, y empiecen a vivir eso maravilloso y sobrenatural que viene de ti. Te doy gracias, precioso Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, de verdad, con todo mi corazón, deseo y anhelo que hayan recibido y que sigan recibiendo. Si no recibieron en este momento, tranquilo, van a recibirlo, porque es el deseo y la voluntad de Dios. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Que hablen mucho en lenguas durante esta semana. Un abrazo y bendiciones, mis amigos. Is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your trust.